La corteza cerebral también es conocida como corte cerebral. Este es un tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Alcanzó su máximo desarrollo en los primates. Aquí es muy interesante saber que en esta parte es donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgadita capa de materia gris. Estas capitas están hechas en plieguecitos o circunvalaciones, que si llegásemos a extenderlo, ocuparía unos 2.500 centímetros cuadrados. Esta capa incluye unas 10.000 millones de neuronas con cerca de 50 trillones de sinapsis, que la sinapsis es la región de comunicación, de aproximación intercelular entre las neuronas. En la corteza cerebral simplemente se observa como una materia gris, pero si la miramos microscópicamente ya se va a ver diferente. Macroscópicamente se ve como una materia gris. Tanto del punto de vista estructural como filogenético, que es la relación de parentesco, se distinguen tres tipos básicos de corteza. Entonces allí es donde encontramos la arquicorteza, que es la parte cerebral más antigua. Está formada por el hipocampo, que es una sección del cerebro. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas que nosotros damos y de mecanismos fisiológicos responsables de nuestra supervivencia. La segunda es la paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre la zona más primaria de la corteza cerebral y la más evolucionada. Esta clase de corteza alberga terminaciones de las vías olfativas. Y la tercera es la isocorteza, o también llamada neurocorteza. Es la zona de la corteza más nueva, más reciente, y es la encargada de los procesos del racionamiento y del pensamiento abstracto. Aquí en la corteza cerebral también encontramos unas capas. Son 6 capas que están formadas por diferentes tejidos neuronales conocidos como materia gris. Cada una posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo como seres humanos, estas capas han ido aumentando en cantidad, lo que ha implicado un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Por eso es que hoy en día decimos, ay, pero es que ese niño ya nace y ya sabe. No, es que a la medida que vamos evolucionando, también van evolucionando nuestras partes internas, y entonces ya los niños son más intelectuales, la parte cognitiva es más desarrollada, son más pilosos, se mueven más, son más espontáneos, vienen como ya desarrolladas más estas partes en comparación con otras especies animales. Vamos a ver las capas. Entonces la primera capa es la molecular, o también llamada capa plexiforme. La capa molecular es la más externa y la más joven, de origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Es una capa sináptica. Acordémonos que sinapsis es la aproximación intercelular especializada de las neuronas. Entonces esta está aproximada por una espesa red de fibras neuronales. La segunda capa es la granular externa. Esta capa está formada por una gran cantidad de pequeñitas células estrelladas y piramidales. Tiene unos axones, que los axones son como prolongaciones de las neuronas especializadas. De esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia unas zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con otras zonas, o sea, es como que interactúa con otras zonas muy internas de la capa cerebral.
Está la tercera capa, que es la piramidal externa. Recibe pues este nombre por el tipo de células piramidales que contiene. Sus axones van hacia zonas diferentes y otros destinos, en formas de fibras de proyección, asociación y comisurales. La cuarta capa es la granular interna. Está formada especialmente por una masa compacta de células estrelladas. O sea, esta ya es compacta, la mayoría de las cuales reciben aferencias de las zonas del tálamo. Estas fibras ordenadas están en forma horizontal, son conocidas como bandas externas de Baillarger. La quinta capa piramidal interna o capa ganglionar. Tiene una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño y también células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos son horizontales y conforman parte de la banda interna de Baillarger. Y la sexta y última capa es multiforme o polimorfómica. Está formada por células de tipo fosiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Áreas sensitivas de la corteza cerebral son las encargadas de recibir la información desde el núcleo completo del oído, vista, tacto, sabor. Son 4 tipos de áreas sensitivas de la corteza, las cuales son corteza motora, corteza sensorial, corteza auditiva, corteza visual. La corteza motora son las zonas encargadas de los mecanismos de movimientos cerebrales que transmiten a todo el sistema nervioso. La corteza sensorial se encuentra ubicada en la parte postcentral del lóbulo parietal, donde hallamos el área de la recepción principal del tacto. Corteza auditiva es la primaria del cerebro, la encargada de la información auditiva, y se encuentra en el lóbulo temporal. También recibe la información de oídos y también las devuelve señales hacia estas áreas. La corteza visual es la parte más importante del cerebro, en donde podemos ver y percibir lo que tenemos alrededor de nuestro entorno, como captar imágenes, distancia, colores y formas. Los tipos de neuronas son neurona unipolar o extounipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale de la soma y actúan a la vez como dendrina y como axón, entran y salen. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, diferentes. Neuronas bipolares. Tienen 2 extensiones citoplasmáticas, prolongaciones que salen de la soma. Una actúa como dendrina, entra, y la otra actúa como axón, salida. Se suelen localizar en la retina, cónclea, vestículo y mucosa olfatoria. Neuronas multipolares son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada dendrina y una sola de salida axón. Se encuentran en el cerebro o médula espinal. Otros tipos de neuronas son neurona espejo. Son aquellas que se activan utilizando la forma de aprendizaje de imitación o reflejo que la persona tiene del individuo o el individuo de la persona. Neuronas piramidales son las que tienen un cuerpo formado por un conjunto de núcleos ubicados en el lóbulo temporal, ramificadas estructuralmente en el árbol dendrítico,
ubicados en el hipocampo y corteza cerebral. Neuronas retinianas son las neuronas receptivas que toman señales y se transmiten a los ojos. Neuronas olfatorias es donde reciben la información de los odorantes, las cuales contienen proteínas receptoras ubicadas en la parte del bulbo olfatorio del cerebro. Existen 4 tipos de lóbulos. Se llaman lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. El lóbulo frontal es el que encontramos el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, como lo es la coordinación, la ejecución, el control de conducta. De igual manera también hace posible el establecimiento de metas, la previsión, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. El lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga de procesar la información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como lo es el tacto, la sensación de temperatura, dolor, la presión, y además recibe información visual por parte del lóbulo occipital y también del lóbulo frontal. Es posible controlar los movimientos. El lóbulo occipital, esta es la primera zona de la neurocorteza a la que llega la información visual. Es por eso que juega un papel importante o crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. Envía la información sobre la visión hacia otros lóbulos centrales y a través de los canales de comunicación diferentes. Encontramos 2 canales principales. Va hacia la zona frontal, procesa la información sobre lo que se ve, es decir, el contacto de la visión. El segundo canal, que va hacia la zona frontal a través de la zona dorsal y procesa la información del cómo y el dónde. Quiere decir del dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento, la localización del contexto ampliamente. El lóbulo temporal es uno de los lóbulos más importantes. Se encuentran en los hemisferios, son 2, se encuentran en los hemisferios laterales del cerebro. Reciben toda la información de muchas partes o de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de los patrones de datos, por lo cual juega un papel importante en el reconocimiento de rostros, voces, pero también en el recuerdo de las palabras. Existe otra parte dentro de todo lo que se habla de lóbulos y se llama la ínsula, y ese no es como tal un lóbulo, pero pues básicamente se encuentra en medio del lóbulo temporal y parietal, que es la encargada de pronto de ayudarles a manejar todo tipo de la parte sensorial, como lo es las emociones, y probablemente se enfoque en mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro.